Buenos días, mi nombre es Ariel Martín Lucero Gutiérrez, soy estudiante del doctorado en Pedagogía, trabajo como maestro frente a grupo. En esta ocasión les voy a presentar el libro Construcción de competencias desde la escuela de Philippe Pernaud, aquí en la compañía de nuestro asesor, el doctor Héctor Manuel Alba Vidaña. Bien, vamos a comenzar. La visión educativa de este libro está en EduCere. ¿Por qué en EduCere? Porque a pesar de que el autor manifiesta la libertad de acción del alumno, el docente ya tiene un camino bien delimitado de lo que quiere conseguir con sus educandos. Como les dije, sigue un camino, sigue un plan ya establecido y no se sale, por eso es EduCere, a pesar de que el autor maneja ahí esa libertad. El texto lo ubicas en el método o en el meta o 2. Bueno, el texto se ubica en el meta. ¿Por qué? Porque el autor sí pretende llegar más allá, pero lo limita un poco, ¿sí? Pero sí pretende llegar más allá, incluso sí lo expresa un poquito, de que se pretende lograr un poco más de lo que venimos haciendo, salir más de la rutina. Método de inicio y método de llegada. El método de inicio y el de llegada es el mismo, el deductivo. ¿Por qué? Porque se experimenta mediante el ensayo y error para llegar a un objetivo o desarrollar una competencia en este caso, puesto que ese es el título de nuestro libro, así como también parte de los conocimientos dados previamente para después ponerlos en práctica. El rol del docente, ahí no lo expresa tal cual. El docente es un conductor. ¿Por qué un conductor? Conductor ya sabe dónde va a partir y hacia dónde tiene que llegar. Tiene su línea perfectamente trazada. El docente debe proponer las situaciones o problemas, pero negociándolas lo suficientemente como para que sean significativas y movilizadoras para la mayoría de los alumnos. Pero ya tiene visto lo que tiene que hacer. De ahí no se sale. Aunque los alumnos transcurran por otro andar, el objetivo o el camino del docente está claramente marcado hacia donde mismo. Todos los alumnos van a llegar hacia donde mismo. Rol del estudiante. Bueno, pues el estudiante busca distintas maneras de resolver los problemas, las situaciones planteadas, pero todos, absolutamente todos, tienen que llegar hacia el mismo fin, hacia el mismo objetivo. Tipo de aprendizaje. El autor denota un aprendizaje colaborativo. Aquí se vale la colaboración, se vale hacerlo individual. En este tipo de aprendizaje son los profesores o educadores quienes proponen un tema o problema y los alumnos deciden cómo abordarlo. Como ya se nos había comentado, aquí hay libertad de abordaje. Aquí se puede abordar como ellos quieran, siempre y cuando le den solución a ese problema. Aprendizaje, conocer conocimiento. Bueno, aquí el autor nos plantea que no es suficiente con saber, con que yo sepa las cosas, sino que emplee ese saber para hacer, puesto que son competencias, hay que saber hacer, no nada más, ya sé las cosas, pero bueno, a ver, aplícamelas. De eso se trata las competencias, de saber hacer. Pues para crear situaciones que le permitan resolver los problemas que se le plantean mediante acciones concretas y eficaces y que sean de utilidad dentro de una sociedad. Tipo de per se. Bueno, pues aquí el per se es personare. ¿Por qué? Porque el desarrollo humano se da en grupos mediante relaciones sociales unos con otros, lo cual provoca una despersonalización del individuo. Y al llevar a cabo una socialización se da una enajenación, se le va quitando la mismicidad de cada estudiante, ya que se ve afectado al ser insertado en una sociedad, en una civilización a la cual debe mostrar y poner en práctica sus competencias, puesto que para eso fue preparado. ¿Para qué? Para servir, para demostrar, para ser funcional, para ser utilitario. Entonces es personal, no puede ser de otro tipo. El tipo de hombre.
yo lo definí como analíticos. ¿Por qué? Porque el alumno se cuestiona el porqué de las cosas, por qué es así ese problema que me plantean, y busca la manera de resolver los problemas dados establecidos dentro de una sociedad. Yo por eso lo ubiqué dentro de, pero podría ser también maquinatos, pero yo lo dejé en analíticos, porque él busca una manera de ir un poco más allá, más que de reproducir un simple modelo. Tipo de saber, cognosis. ¿Por qué la cognosis? Porque compara elementos, tiene diferencias entre una cosa y otra, se comunica de manera efectiva con las personas y da a conocer sus resultados, que en este caso pues tienen que ser concretos y tienen que ser buenos, porque una competencia se trata de saber hacer. El paradigma está planteado en el plano educativo. ¿Por qué en el plano educativo? Porque el autor ya tiene claro, o más bien uno como docente, al trabajar las competencias, que es lo que hacemos nosotros, yo al menos en educación primaria, se trabaja por competencias. Nosotros ya tenemos claro y bien definido qué es lo que vamos o qué es lo que queremos formar como alumno, ¿sí? Hacia dónde vamos a llegar, una meta, un fin. Por eso es educativo. No da margen a nosotros irnos por otro lado. El alumno tal vez sí puede idear sus propias formas de buscar el aprendizaje, de desarrollarlo, pero nosotros no nos podemos salir de ese esquema. Ahí nos menciona que es como una caja china. Una caja china, ponemos una grande, otra chica, otra chica, otra chica adentro, pero todo está contenido bajo una misma línea, bajo un mismo esquema. Y mientras estemos bajo un plan y programas, bajo el dictamen del gobierno de cómo hacer las cosas, va a ser un paradigma educativo siempre. ¿Por qué? Porque nos dicen, ahí te va, esto es lo que quiero que hagas. ¿Cómo lo haces? Pues bueno, ahí tú sabrás. Pero mientras nos tengan ahí puestos para hacer lo que ellos digan, va a ser un paradigma educativo. El plano del autor. El autor sí lo pone en un plano pedagógico, porque ahí él pretende que el docente salga de lo tradicional, pretende que el docente sea más innovador, aunque como ya dijimos, pues dentro de lo que les exige por ahí el programa, pero él lo pone en ese sentido, en el sentido pedagógico. Tipo de estrategia que se utiliza ahí. Bueno, la estrategia que se plantea es que el alumno se ve inmiscuido en un problema de carácter real. No se le pueden plantear problemas o situaciones que vayan fuera de la realidad, ¿sí? Sino de vivencias que él tiene dentro de su mismo entorno. Todo esto conducido, pues, obviamente por el docente. El docente aquí es el conductor, además de hacer sus propios proyectos para la resolución de diversos problemas planteados. Esa es la estrategia que se utiliza en este tipo de enfoque por competencias. ¿En quién está centrada la estrategia? ¿Matético? Pues escéptico. Bueno, aquí es matético. ¿Por qué? Porque el alumno responde al problema presentado, elaborando sus propias respuestas, eligiendo entre alternativas, debe dar respuesta a todos los problemas que se le presentan. Se evalúa el conocimiento puesto en práctica, o sea, la competencia. Aquí se evalúa la competencia exactamente. ¿Sí? Pues sería todo el análisis así a